hace 10 años Argentina estaba en un momento de éxito. ¿Vieron cómo somos los argentinos? Que se perdíamos el mundial. Estaba en la semifinal del Mundial 2014. Y resulta que estaba difícil el partido. Estaban en Brasil, estaban jugando con Países Bajos, miren todo lo que averigüé, ¿no? Y resulta que gracias a una cosa final del Mascherano lograron llegar empatados a los penales. Resulta que en los penales estaba la definición de la semifinal. Argentina ya se veía campeón de la Copa. ¿Estamos ahí? ¿Quién sabe de esto? Todos, la gran mayoría. Bueno. En ese momento, Javier Mascherano, se acercó al arquero, que ¿quién era? Chiquito Romero. ¿Cómo se llama el nombre? Sergio, yo no sabía, miren lo que... Bueno, Chiquito Romero. Y le dice... Hoy te convertís en héroe. Hoy te convertís en héroe. Y así fue. ¿Por qué? Porque hoy 2024, 10 años después, yo que no sé nada de fútbol, que soy de Racing, soy lo más antipasión que puede existir. Bueno, sí, pero capaz que vos sos apasionada. Yo no tengo pasión de multitudes, no me existe en mí. Sin embargo, me acuerdo de esto. Hoy, 10 años después, recuerdo lo que hizo Chiquito Romero, que atajó penales y terminó el partido. ¿Cómo terminó? ¿Cuánto? 4-2. 4-2 por penales. Así que la necesidad del momento junto a este chiquito, que no es chiquito, que es justamente grandote, con el desafío y la casualidad de que se diera toda, y él tomó la oportunidad. Él se convirtió en un héroe casual. ¿Por qué un héroe? ¿Hizo algo terrible? ¿Qué hace un arquero? Ataca. ¿Y por qué un héroe? Porque en ese momento nadie más podía hacer lo que hizo el Chiquito Romero. Nadie más. ¿Podían no haberlo hecho? Sí, como tantas veces. Decía recién perdieron. Sí, al partido siguiente, Alemania le pasó por encima, ¿no? ¿Sí? No pasó por encima. No te confundas. Al partido siguiente, el héroe, por lo visto, no le pasó lo mismo, sin embargo que le terminó ganando Alemania a Argentina. Pero hoy, 10 años después, porque alguien hizo lo que tenía que hacer, que nadie más podía hacer, y vio la oportunidad, nos acordamos de esto. No lo has visto en un afiche, de propaganda, hasta uno se acuerda, hasta el que no le gusta el fútbol como a mí, me acuerdo, hoy te convertís en héroe. En la Biblia hay muchos héroes casuales, porque son gente que en un momento determinado hicieron cosas que nadie más podía hacer. Podemos ver en la iglesia héroes casuales, gente que de repente se levanta y dice, yo voy a hacer tal cosa. Y a veces lo que vos ves que hacen, vos decís, ¿cómo es un héroe? Sí, porque abrió el comedor un día que no había nadie. Y vos decís, ¿es un héroe? Sí. Sí, son héroes del momento y que se atreven a tomar, frente a una necesidad, se atreven a tomar la responsabilidad. La Biblia está llena de ellas, ¿no? Uno de ellos fue Gedeón. Yo creo que es el más casual de los héroes de la Biblia. Y resulta que en un momento en el que el pueblo estaba en un mal momento, estaban desobedeciendo a Dios. Estos, los israelitas, ¿no? Estaban, en Jueces 6 te cuenta la historia, estaban haciendo cualquier cosa, hacían lo que se les antojaba. El libro de los jueces, el que conoce la Biblia, cuando uno lo lee, se da cuenta que es un tiempo en el que la gente hacía lo que se le cantaba la regalada gana, hasta que Dios intervenía, ponía un poco de orden y volvían a hacer otra vez lo que se les antojaba, ¿no? En este momento el pueblo estaba haciendo todo lo que no le gustaba a Dios. Entonces Dios no los castigó, solamente retiró su mano de protección de ellos y vinieron unos pueblos, uno de ellos los de Madián, los madianitas, y les empezaron a pasar por encima. Dice un versículo, nada más se lo voy a leer, no está ahí. Los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor y Él los entregó en las manos de los madianitas durante 7 años. ¿Qué es esto de que los entregó? Ellos sembraban, imagínense un campo bien sembrado,
venían los madianitas, no se lo robaban, lo rompían. Criaban vacas, criaban ovejas, criaban ganado, y venían los madianitas, ¿y qué hacían? Se las mataban. Fíjense que ni siquiera venían y decían, denos la cosa y se la llevaban. Es lo que nos pasa muchas veces en la vida, que decimos, yo invierto, y nos agarran un momento que estamos lejos del Señor, y es que el diablo viene y te destruye todo alrededor, ni siquiera lo usa para otro, no se lo da a otro, solamente se ocupa de destruir. Bueno, esto es lo que le pasaba, ¿no? Eran tan malos los madianitas que los israelitas se escondían en las cuevas y en los huecos de la roca. Se metían escondidos, vivían escondidos. Y ya no querían ni sembrar, ni cosechar, ni nada, porque sabían que venían y les destruían todo, pero estaban muertos de hambre. En medio de todo esto, por la angustia, como nos pasa tantas veces a nosotros, en un momento ellos dicen, Señor, ¿cómo no nos vas a socorrer? Acordate de tu pueblo. Después de que hacían lo que se les antojaba, en el momento ese, miran para arriba. Como nos pasó a todos nosotros. Pensá si no anduviste en algún momento en cualquiera, y en un momento decís, Señor, socorreme. Y Dios siempre nos escucha. De la misma forma, ¿no? Escuchó la oración del pueblo. Y ahí se produjo la primera oportunidad para una acción de héroes, para activación de héroes. Una gran necesidad, un pueblo que ya no tiene opciones, entonces mira para arriba, pide socorro, y Dios dice, vamos a buscar a ver quién se atreve a convertirse en héroe, ¿no? Como pasa hoy también, mirás alrededor, mirás capaz en tu familia, en tu vida, en tus necesidades personales, pero quizás en el barrio, en la iglesia, y ves las opciones, las oportunidades de esto, ¿no? De hacer acciones heroicas, grandes o chicas, que tienen que ver más con la necesidad que con lo que nosotros tenemos que hacer. Y acá nos cuenta en Jueces 6, pocos versículos, un poquito más de la historia de esto de Gedeón, ¿no? Pueblo, en cualquiera, aparece Dios que dice, voy a buscar a uno, por lo menos, que se ponga la camiseta y se ponga las pilas. Dice, entonces vino el ángel del Señor y se sentó bajo la encina que estaba en Ofrá y que pertenecía a Joás, que era del clan de Abiezer. Gedeón, el hijo de Joás, estaba limpiando el trigo a escondidas, en el lugar donde se pisaba la uva para hacer vino, para que los madianitas no lo vieran. El ángel del Señor se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. Te hago una mínima síntesis. Dios necesitaba a alguien que se pusiera delante de él en obediencia, a hacer lo que él quisiera, y baja un ángel, baja el ángel del Señor, digamos que hasta se le puede haber aparecido Jesús, y le dice, el Señor está contigo, hombre fuerte y valiente. ¿Dónde estaba Gedeón? Estaba escondido en como una pileta que usaban para pisar la uva y hacer vino. Estaba escondido sacudiendo el trigo para que le cayeran las semillitas. Es que Dios busca siempre gente activa. Yo no sé si hubiera escogido a Gedeón. ¿Ustedes hubieran elegido a Gedeón? Hay uno que está escondido, vos lo buscás ahí y le decís, hombre fuerte y valiente, es medio raro, ¿no? O decir, lo vas a buscar ahí, está guardado en un costado, está escondido ahí en el fondo y juntando harina y todo para que no vengan y se lo roben los que están haciendo saqueos. No sé si lo hubiéramos buscado. Pero Dios vio otra cosa. ¿Qué vio Dios en él? ¿Pero qué vio? ¿Por qué? Estaba haciendo algo. Fíjense que estaba solo. ¿Saben dónde estaban los demás? Escondidos en las cuevas. Él estaba en el patio de su casa, en el fondo, en el campo de su casa, en un lugar en donde estaba expuesto al ataque, haciendo lo único, no estaba haciendo vino. Uno dice, no, este se vino a hacer vino. No, estaba juntando la comida, estaba proveyendo lo que iba a ser el sustento para su familia el resto del tiempo. Si venían los madianitas, la familia de él y quizás algunos vecinos hubieran tenido trigo para comer, ¿no? Dios lo vio activo, no estaba escondido, no estaba guardado, no estaba escapando, estaba escondido trabajando estratégicamente. Dios siempre busca gente activa.
si nos encontramos sin hacer nada, es raro que se nos convoque para algo. Dios busca a la gente que está en movimiento. Y nos pasa a nosotros también. ¿Conocés gente que siempre está dispuesta a todo? Acá en la iglesia nos pasa que de repente tenemos gente que sabemos que la podemos convocar para todo. No es que sabe hacer todo, pero a todo le dice que sí. Y de repente un día le decís, mira, ¿venís a hacer bizcochuelo? Y viene a hacer bizcochuelo. Y te dice, dame una receta, por lo que tengo la más remota idea. Y después le decís, pero vamos a estar en el audio. Si me decís cómo se hace, bárbaro. Salgamos a evangelizar. Igual y salen y evangelizan. ¿Son evangelistas? No. Salen y lo hacen. Y después le dicen, el baño de los varones, si es varón y si no es mujer, está sucio. Dale, lo limpiamos. Y así lo que sea, hay que limpiar la heladera. No sé, lo que fuera. La disposición a hacer. Uno le dice, se necesita una mano en el comedor. ¿Venís a atender, chicos? Si me aguantan, dicen, bueno, esta gente así, ¿no? Y después le dicen, ¿y compartiría la palabra de la ofrenda? Dale. Digamos que están siempre dispuestos para todo, ¿no? Y aplican Colosenses 3:23, lo tengo aquí. Todo lo que hagan, háganlo de buena gana, como si estuvieran sirviendo al Señor y no a la gente. No quiere decir que hagan todo bien. Este estaba escondido. Pero Dios busca gente que está en movimiento, que arrancó. Vieron que dicen que en realidad es un principio de la física, la inercia. Cuando uno está en movimiento, es más fácil seguir en movimiento. Ahora cuando te parás, ¿quién tiene más de 40 acá? Los que tienen más de 40. Cuando están mucho tiempo sentados, ¿no les cuesta más levantarse? Bueno, no se sienten. Caminen siempre porque va a ser más fácil que no nos cueste levantarnos, ¿no? ¿Vos sos de los activos? ¿Sos de los que siempre están dispuestos? Lo que les podemos decir, mañana necesitamos una mano más para el comedor. No, pero no sé atender, chico. Bueno, venís, pero estás en la puerta y lavás las tazas. Para eso, para lo que fuera, ¿no? Hacer lo que te pidan. Un día repartir volantes, un día ir a un puesto en una kermés de una plaza, un día ir a cortar el pasto, lo que fuera. Bueno, sos de los que Dios va a mirar cuando necesite héroes para situaciones especiales. Porque si hacemos con el mismo esfuerzo lo que no nos sale bien, Dios después nos va a capacitar para hacer eso que nos manda a hacer. Y uno dice, pero ¿qué puede haber esfuerzo en decir, no sé, estoy en la puerta? Como ahí ya tenemos a Navila. ¿Qué esfuerzo? Es un esfuerzo. Todo lo que hacemos para el Señor o para la gente es un esfuerzo. Bueno, esa disposición el Señor la ve. Esa actividad que tenemos para Dios es como la escuelita de héroes que tiene Dios. Va a buscar en esos que están en actividad y que nunca le dicen que no a nada. Y a veces se meten en alguna que dice, yo no sé cómo me metí en esta, pero acá estoy. Y va a buscar ahí y los va a llamar y los va a impulsar. ¿Para qué? Para lo que necesite en el momento que necesite. Cuando surja una necesidad, siempre va a haber un Gedeón que está ahí en un lugar escondido quizás, pero haciendo lo que tiene que hacer. Y no solamente Dios busca gente activa, Dios busca gente dispuesta. Acá tenemos otra característica, ¿no? La disposición, la capacidad de decirle que sí enseguida. Él estaba activo, pero a veces nosotros nos hacemos planteos, ¿no? Y Gedeón se encontró con un desafío y dudó, lógicamente, dudaba, ¿cómo no va a dudar? Pero bueno, fíjense lo que le dice acá. El Señor lo miró y le dijo, usa la fuerza que tienes, al que estaba escondido, ¿no? Para ir a salvar a Israel de poder de los madianitas. Yo soy el que te envía. Pero Gedeón volvió a contestar, una vez más, perdón, Señor, pero ¿cómo voy a salvar a Israel? Mi clan es el más pobre de toda la tribu de Manasés, y yo soy el más pequeño de mi familia. Y el Señor le respondió, podrás hacerlo porque yo estaré contigo. Derrotarás a los madianitas como quien derrota a un solo hombre. Dios le dice al escondido usa la fuerza que tenés. Le dice, yo te envío y yo te respaldo, ¿no? Y vas a derrotar a esos enemigos que te matan de miedo, que te tienen escondido. Y Gedeón tuvo la disposición de obedecer, porque a veces
Dios nos presenta desafíos y decimos, son más grandes de lo que yo puedo hacer. Ya no es limpiar el trigo, que cualquiera lo hace. Es otra tarea que le manda, mucho más grande. Y a veces nos encontramos con los desafíos de Dios y le decimos, no puede ser, te tenés que haber equivocado. No es para mí. Es que los desafíos de Dios siempre van a ser más grandes que nuestra fuerza. Si es igual a tu fuerza, no es un desafío, es solamente una disposición a estar activo. Si a vos te dicen hoy barrer el lugar de culto, ¿lo podés barrer? Sí. Si te dicen que tengas una palabra acá, si te dice que salgas a evangelizar a la plaza, y si te lo dice Dios, si estás en un grupo de crecimiento y te dicen, ¿puedes tener la palabra y compartirla esta semana? ¿Qué pasa? Qué desafío, ¿no? Bueno, si el Señor te manda, el Señor te va a respaldar, ¿no? Es más grande de lo que nosotros hacemos con nuestra propia fuerza. Si no, solamente es una tarea más. Es más desafiante de lo que hacemos habitualmente. A esto le tenemos que decir que sí. Algo que nos desafía. Y siempre va a necesitar un respaldo sobrenatural. Que necesitamos algo extra que nos dé Dios. Que respalde, qué sé yo, nuestra timidez, o que nos dé la palabra justa, o que necesitemos el poder del Espíritu Santo para orar por alguien, lo que sea, pero siempre va a llevar que necesitemos algo sobrenatural, porque justamente ahí está el desafío del Señor. Y siempre nos van a surgir dudas. Imagínate, vos sos alguien que está escondido, que piensa que van a abrir una guerrita, lo van a matar y todo lo demás, viene Dios y te dice vas a vencer un pueblo que los viene atacando hace cuántos años, ¿se acuerdan? 7. Hace 7 años. Hace 7 años. Pensá lo que tarda acá un gobierno, ¿viste? Cuando viene un gobierno y estamos más o menos mal, son 4 años. Imagínate casi 2 gobiernos, ¿no? Un montón de tiempo. Y tiene problemas, obviamente tiene dudas, porque todos tenemos dudas, es lógico. Y vos y yo tenemos dudas. Nosotros, en esto que oraban hoy del llamado y todo lo demás, ¿se imaginan las dudas que hemos tenido a lo largo de 25, 26 años que estamos pastoreando iglesia? Porque siempre el desafío terminó siendo más grande, ¿no? Y bueno, Gedeón era humano, y como vos y como yo, tiene dudas. Y dicen Jueces 6, 36 al 40. Y Gedeón dijo a Dios, si has de salvar a Israel por mi mano, como has dicho, he aquí que yo pondré un vellón de lana en la era. En la era es el campo, ¿no? Y si el rocío estuviera en el vellón solamente, quedando seco toda la otra tierra, entonces entenderé que salvarás a Israel por mi mano, como lo has dicho. Se lo traduzco. Uno dice vellón y piensa en el relleno de las almohadas de hoy. No, el vellón es la piel, agarró una piel de cordero y entonces la tiró en el campo y le dijo a Dios, para que me contestes, en lugar de recibir una palabra, lo había visto al ángel del Señor, pero necesitaba esto, ¿no? La tira en el campo y le dice, si hay rocío en todos los lados, menos en esta lana, imagínense, ¿no? Un campo, todo lleno de rocío en la mañana y la lana seca. Yo voy a creer que vos sos Dios. A la noche siguiente le dice, si hay rocío en la lana y no en el piso, yo voy a creer que vos me respaldás. ¿Es lógico? ¿Sí? ¿Ustedes lo hubieran hecho? Seguramente, seguramente. Muchas veces nosotros le ponemos vellones a Dios y le decimos, Señor, yo necesito que me confirmes lo que me estás llamando a hacer. Y le decimos, no sé, mandame a alguien o revelármelo por la palabra. A nosotros nos han mandado mensajes, hasta una notita escrita en su momento, que le dejaron a Roberto, un desconocido, contestándole la pregunta, ¿te acordás de eso? En el instituto. Contestándole una pregunta que le había hecho a Dios y que le dijo, contestámela por alguien que no me conozca. Y vino alguien que le dejó una notita. A Dios no le ofenden las dudas. Le digo más, si nosotros nos movemos por la primera palabra o lo primero que recibimos de Dios, quizás nos equivoquemos, porque a veces es una cosa emocional o es una cosa que viene para de acá a 10 años
o para más adelante o en otras condiciones. Está bueno pedir confirmación, ¿no? Y cuando le pedimos esto a Dios, Dios siempre nos da una confirmación, porque es algo que nos va a superar. Tenemos que hacer algo más grande de lo que podemos hacer, ¿no? El tema es no pasarnos toda la vida pidiendo confirmación tras confirmación. Ahora yo te hago una pregunta. ¿Recibiste alguna palabra de Dios en esta última mitad del año? ¿Desafiante? ¿Te llevó a hacer cosas? ¿Quiénes tienen algo en el retiro, en los cultos? ¿Recibieron palabras que tienen que hacer cosas con su vida? ¿Qué hiciste con eso? ¿Le pediste confirmación al Señor? ¿La recibiste y estás marchando? ¿O seguís pidiéndole confirmación al Señor de lo mismo? ¿Saben lo que solemos escuchar muchas veces los pastores? Que viene alguien y te dice, ¿podés creer que vino tal pastor de visita o lo que fuera y me dijo lo mismo que me dijeron ustedes hace 1 año, 2 años? O te dice, me confirmó lo mismo que me vienen repitiendo en los últimos 3, 4, 5, 6 años. Entonces Dios dice, pará de ponerme vellones, empezá a andar, porque es tiempo de levantarte y de hacer lo que yo te pedí. Una cosa es la confirmación y otra cosa es que uno pretenda. ¿Nunca escuchaste esto? Me volvió a decir lo mismo que me dijo antes Dios, por medio de otra persona, de la palabra. Dios te dice, deja tal cosa, y viene el pastor y te dice, es tiempo de dejar tal cosa, y vengo yo y te digo, es tiempo de terminar por esto. Entonces vos decís, ¿me estará hablando Dios? Bueno, que Dios tuvo la disposición. Solamente le puso 2 millones y después salió por el campo a ver qué escuchaba, ¿no? Si querés después leerlo porque es muy divertida toda la historia de Gedeón, de Jueces 6 y 7. Finalmente, cuando entendió que era de Dios, no esperó meses, no esperó años. Él se puso en marcha. No te quedes escondido en la cueva, no te quedes escondido en la seguridad, tampoco te quedes haciendo pequeñas cosas, cómodo en el lugar en donde se sacude el trigo, sino que es tiempo de empezar a hacer lo que Dios te dijo que hagas. No pierdas el tiempo. ¿Sabes por qué? Porque la vida pasa y Dios necesita que hoy cada uno de nosotros tome su lugar de héroes casuales. Y que nosotros también podemos hacer cosas heroicas de la mano del Señor. Después Gedeón se convence, ¿no? Se convence después de ponerle las pruebas. Dios no se ofende porque no lo dice, mira, si me pedís una confirmación más, busco a otro. No, Dios se la da. Es que ahí, en el momento ese, Gedeón se da cuenta que es Dios quien lo llama y que es Dios quien lo respalda, ¿no? Y que lo eligió a él entre todo un pueblo. Imagínense, un pueblo entero que elige a uno solo y él después se tiene que presentar delante del pueblo y decirle, ¿saben qué? Dios me eligió a mí, el que estaba escondido ahí, para rescatarlos a todos ustedes. Pero como él estaba convencido, como pasa con nosotros, cuando tenemos la seguridad de que Dios nos respalda, la gente ve que Dios te respalda. Y sabe que la gente también se convenció. Y resulta que lo siguen para ir a pelear contra todos los enemigos, porque era más de un pueblo, ¿no? Lo siguen 32.000 personas, varones, quiere decir que eran un montón. Imagínense Gedeón, convencido ya, que de repente convoca a los otros, le demuestra que viene de parte de Dios, con 32.000 personas. Entonces Dios dice, estos son muchos, son tantos que se van a creer que vencen a los madianitas porque ellos son fuertes. Dicen, no. Y empieza a hacer un proceso de selección. Le dicen a algunos quién se quiere ir y se van un montón, todo, hasta que llegan a ser solamente 300. Entonces Dios dice, ahora con Gedeón y 300 más, yo voy a demostrarles que puedo vencer al pueblo que se estaba oponiendo contra el pueblo de Dios. Y esos 300 se dan cuenta que no tienen fuerza, que son débiles y de que les falta todo,
eran 300 personas nada más. 300 personas que no tenían cancha en lo que era la guerra. Sin embargo, ahí es donde el Señor los quiere usar. ¿Por qué? Porque tenían que hacerlo en dependencia. Y así termina la historia, que es lo que vamos a leer en Jueces 7. Gedeón y los 100 hombres que iban con él, dividió Gedeón en tres partes. Iban 100, 100, 100. Gedeón y los 100 hombres que iban con él llegaron a las afueras del campamento durante el cambio de guardia, cuando estaba por comenzar el relevo de medianoche. Tocaron las trompetas y rompieron los cántaros que llevaban en sus manos. Las 3 compañías tocaron las trompetas e hicieron pedazos los cántaros. Tomaron las antorchas en la mano izquierda y sosteniendo a la derecha las trompetas que iban a tocar gritaron: desenvainen sus espadas por el Señor y por Gedeón. Como cada hombre se mantuvo en su puesto alrededor del campamento, todos los madianitas salieron corriendo y dando alaridos mientras huían. Al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas. Fíjense lo que fue la batalla. 300 personas que iban con cántaros, con jarros de barro, con una antorcha adentro para que no se vieran. En un momento rompen los cántaros, rompen los jarros y les quedan las antorchas. Y en un momento que se ven las luces, se ponen a tocar con una mano, con la izquierda tenían la antorcha y con la derecha se ponen a tocar las trompetas, 300 trompetas. ¿Qué hicieron ellos? Nada. Y Dios se ocupó del resto. Tenían que ser lo suficientemente valientes como para ir a hacer eso. Pero Dios les demostró que la fuerza era de Él y no era del pueblo. Es lo mismo que quiere hacer Dios con cada uno de nosotros. Nos muestra la realidad que nos rodea. Pensá en tu familia. Seguramente en tu familia tenés situaciones en las que están necesitando un héroe para el momento. Alguien que tome el lugar y haga lo que corresponde. A veces no hay que hacer más que tomarse 1 hora diaria de orar. Porque los héroes no todos salen a la guerra. Muchos héroes se arrodillan para hacer la guerra en otro ámbito. Y vos decís, ¿eso es el héroe? Sí. ¿Alguno de acá ora 1 hora por día? Eso es el héroe, tomar el lugar que nos dice el Señor, ¿no? En el barrio en donde vos vivís, también acá, pararse y empezar a declarar quiénes somos en Cristo Jesús. En las relaciones familiares, a veces se necesita una persona que se pare en la familia y que diga: a partir de ahora, acá reina Dios en esta casa. Y que empieces a declarar y vivir los valores de Dios en tu casa. En el trabajo, ¿cómo no van a necesitar héroes en el trabajo? No todos trabajan en una empresa que son un montón de cristianos. La mayoría de los lugares son lugares terribles, peor que los que estaban en el libro de los jueces. Y necesitan de alguien que se pare ahí y que empiece a tomar el lugar que no tomó hasta ahora. Porque el poder de Dios recién nos va a respaldar cuando lo hagamos, ¿no? Es un tiempo de tomar desafíos personales que impliquen valor. A veces necesitamos ser héroe para enfrentar esas cosas de la vida nuestra que hasta ahora dejamos pasar. Y que vos decís, siempre estoy con lo mismo. Bueno, es tiempo de pararnos y decir, hasta acá llegó. Y empezar a hacer eso que no hicimos hasta ahora. Y necesitamos entregarle a Dios y confiar en que Él nos dé la fuerza, que nos dé la antorcha y que nos dé la trompeta, cómo hacerlo. En la familia, en el trabajo. Es tiempo de ser héroes en nuestro lugar en la iglesia. Y vos decís, acá está todo hecho. No está todo hecho. ¿Sabes la cantidad de gente que ocupa lugares que de repente nunca los ocupó porque no sabe ni cómo hacerlo y de repente aprende a hacerlo porque ve la necesidad y dice, ¿quién lo va a hacer si no lo hago yo? Es tiempo de empezar a avanzar, a estar activos y a tomar los lugares que el Señor nos muestre y a seguir lo que Él nos vaya guiando. Y Dios nos revela lo que Él ve en nosotros. Vos te ves como sos. Tu familia quizás te ve en el día a día. Quizás te ven como sos hoy, pero muchas veces te ven como eras.
antes de llegar a Jesús. Pero solamente Dios y los hermanos te pueden mostrar quién sos ahora en Cristo. Porque si vos le entregaste la vida a Jesús, tu vida seguro que cambió. Y si le preguntás a alguien, a algún hermano que tenga relación con vos, incluso hasta familiares que están atentos, se van a dar cuenta que vos cambiaste. Es tiempo de mostrarles a los demás que vos podés hacer cosas distintas en el poder del Espíritu. Dios nos asegura que si tomamos su desafío, Él nos va a respaldar. ¿Con qué? Con poder sobrenatural, con guía, con dirección. Y con hacer todo eso que no podemos hacer humanamente. Pero siempre va a depender de nosotros. Que estemos dispuestos a tomar el lugar y hacer incluso cuando los demás no hagan las cosas, ¿no? A mí ni me importa el fútbol. Fíjense que 10 años después estoy recordando a alguien que en un momento hizo algo que aparentemente debería haber hecho por naturaleza, pero lo hizo de una forma especial. Y hoy lo recordamos, ¿no? Porque las acciones distintas se ven y se recuerdan. Uno ve, se acuerda y se recuerda a lo largo de los años. Yo pensaba, ¿no? Pensaba en Carlos. En realidad no lo iba a nombrar. Pensaba en Carlos. Pensé en Carlos. Los que lo conocieron y compartieron. ¿No recordás un héroe? ¿No era un héroe de la fe? Y lo recordamos, y lo vamos a seguir recordando. Y él hacía todo lo que le venía a la mano, pero él vivía de una manera sobrenatural, como Gedeón. Y así como nos acordamos de este chiquito Romero, yo hoy me puedo acordar de las últimas acciones. Estos días estuve mirando fotos en el celular, y yo decía, digo, ¡fua! En la galería de los héroes de la fe, maravilloso. ¿Cómo no vamos a poder tomar el ejemplo de la gente que nos marcó en la vida y que nos dejó un camino para imitar? Gente común, que podía sentarse a tomar mate con vos, gente que charlaba con vos, gente que compartía, que podías hablar de cualquier cosa, pero que en el momento que Dios decía, ¿estás ahí? Él decía, sí, Señor, ¿a dónde vamos? Y se mandaba para adelante a hacer cualquier cosa, ¿no? Y así como él, podemos recordar un montón de gente. Yo me acuerdo de otra gente que me ha marcado y que yo digo, vidas ejemplares, que han tomado los lugares que nadie más tomaba. Gente que ha hecho cosas que yo no hice y en el momento las ocupó y después me contaban la historia y yo decía, no te puedo creer que hizo esto. Y lo hizo y vos decís, es heroico, maravilloso. Bueno, incansables, valientes, infrustrables, que iban para adelante cuando nadie más los seguía, que iban solos para adelante, que se mandaban a lo que Dios quisiera. Bueno, héroes maravillosos que tomaron el lugar. Dios quiere que hoy seamos nosotros. Dios quiere que fortalecidos en el poder de Dios, nosotros podamos decir lo mismo que dice Efesios 6:10. Confiando en el gran poder del Señor, nos fortaleceremos. De la misma forma que Gedeón, de la misma forma que tantos de la palabra, de la misma forma que todas estas personas humanas como vos y yo, con todos los defectos, las dificultades, pudieron hacerlo, ¿no? ¿Para qué? Para enfrentar los mismos conflictos de la vida cotidiana. También. Tenés que ser un héroe para enfrentar las cosas de una manera distinta. Pero también para enfrentar los grandes conflictos y desafíos que la vida nos presenta, el ministerio nos presenta y Dios nos presenta en este camino de vivir. Porque Dios está con la escuelita de héroes abierta. Dios está esperando que cada uno de nosotros se levante y tome el desafío que Él tiene preparado, individual y para cada uno a medida justo, siempre más grande, a medida, para que nosotros nos atrevamos a responder a su llamado. ¿Y quién te dice si en estos días, en esta próxima semana, vos no te convertís en héroe? Quizás ya lo has sido, quizás nunca lo fuiste. Bueno, yo te invito a que reflexiones. ¿Qué es lo que ves alrededor? ¿Cuál es la situación que el Señor necesita que se cambie? ¿Qué tarea ves delante tuyo
y decís, yo hasta ahora no lo he hecho, en la iglesia, en tu casa? ¿Qué situaciones que necesitan perdón, restauración, cambios, necesitan de un cristiano como vos, en medio de la familia, el trabajo, el barrio? Si no tenés que salir a caminar estas calles, que quizás no caminaste nunca, y empezar a hacer como hacíamos tantas veces, caminábamos y orábamos y declarábamos que la presencia de Dios circulaba por las calles. Quizás lo tenés que hacer en tu casa, quizás tenés que empezar a tomar un lugar en tu trabajo y empezar a declarar: yo sirvo a Dios, para marcar una diferencia. Empezar a orar por los que se te cruzan por delante, que están enfermos, que están en dificultades. Andás a ver. Capacitarte, tomar el desafío de decir: tengo que aprender a qué, a tocar un instrumento, a cantar, a compartir una palabra para poder salir a evangelizar. ¿Quién te dice cuál es el desafío que vos tenés? Pero seguro todos tenemos desafíos más grandes de lo que estamos haciendo ahora, porque el Señor tiene un plan y continúa en ese plan, y el día que se termine el plan con nosotros no vamos a estar más acá, pero mientras tanto tenemos desafíos para hacer en nuestra medida y con el plus que pone el Señor, pero todos tenemos abierta la puerta a tomar los desafíos. ¿Qué desafío tenés? Te pido que reflexiones, un cachito lo vamos a orar. Pensá en tu vida. ¿Qué cosas tenés pendientes ahí en un rincón de capacitación? O si capaz que Dios te dijo: prepárate, ¿de qué? Aprende un idioma. ¿Por qué? ¿Lo sabes? O capaz que te dijo: prepárate, seguí estudiando, terminás la secundaria. ¿Por qué? ¿Lo sabes? Y tenés que ser valiente para hacerlo, porque capaz que pasarán 10 años. O te dice: prepárate, tenés que empezar a hacer tal cosa, empezar un emprendimiento, empezar algo. Prepárate, vení a servir. ¿Con qué área? No importa. Y vos venís y te va mostrando. Prepárate y avanzá. Bueno, pensá, ¿qué cosas el Señor te desafía a hacer en este tiempo? ¿Qué cambios tenés que hacer en tu vida que necesitan valor para poder enfrentarlos? A veces vicios a las costumbres, a veces costumbres no tan buenas, que no son vicios, que son cosas que nos quitan tiempo, que nos quitan la alegría. A veces son hábitos que tenemos que romper, que tenemos que ser valientes, tan valientes como este que Dios para hacerlo, ¿no? ¿Qué cosas en la familia, en el trabajo, donde vos te movés, en tu barrio, para empezar a levantarte en el nombre del Señor y empezar a tomar la autoridad que tenemos en Él para que nos potencie? Oramos juntos. Señor, yo te pido que de la misma forma que hiciste con Gedeón, que vos lo viste ahí donde estaba, que lo viste antiguo, Señor, yo te pido que Él recorra cada uno de las vidas, Señor, de los corazones que están acá, que vos sabés que están activos y dispuestos. Señor, te pido que a los que ya están dispuestos a hacer lo que sea, que vos sabés que les podés decir que hagan, no sé, que limpien una cosa, que cocinen, que salgan, que sirvan. Señor, que vos los movilices a algo más, que avancen un paso en el nombre de Jesús, que avancen al paso siguiente, Señor, que se comprometan con vos a salir de la comodidad del lugar en donde están haciendo las cosas y que los lleves a hacer una cosa distinta que no han hecho nunca, Señor. Te pido, Señor, por los que todavía no están en actividad, que vos los sacudas, que les muestres que no sirve de nada estar estancados, que la vida pasa y vos tenés un propósito más grande, Señor. Haceros avanzar en tu propósito, Señor. Que se empiecen a poner en actividad, que se ofrezcan para hacer cosas, porque siempre tenemos cosas para hacer. Que se levanten de donde están cómodos, para vivir una vida cristiana activa como la que vos tenés preparada y dispuesta para cada uno, Señor. Y yo te pido por los que todavía no te conocen como dueño de la vida, todavía no te entregaron la vida, que sea un tiempo de decir: necesito a Jesús en mi vida, y te entreguen la vida hoy, y que digan: quiero un cambio distinto para poder vivir esto que nos están hablando hoy. Señor, es un tiempo de que tomemos el lugar en nuestra sociedad, en nuestra iglesia, en nuestra vida, mismo en nuestra vida personal, Señor, y lo podemos hacer solamente en el poder que vos nos das, en el poder del Espíritu. Gracias, Señor, te bendecimos, Rey. Queremos, Señor, ser los héroes en donde vos nos quieras como héroes, para que cuando pase el tiempo
los demás puedan recordar nuestra vida y decir, mirá cómo marcó otras vidas, porque vos lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Y yo te invito, si vos estás con una necesidad, que no puedes vivir esto de decir, héroe, ¿qué héroe yo? Estoy por el piso, estoy pasándola mal, no sé qué hacer con mi vida. Bueno, te invito a que vengas acá adelante y oramos juntos, porque el Señor se divierte usando las vidas de los que creemos que somos inusables. Y le gusta la gente que siente que no tiene capacidad, tiene necesidad, para justamente cambiarle la vida y potenciarlos. Y hacer algo que cuando pasa el tiempo, los demás a veces ni creen de tan grande que es. Así que si necesitas oración y compañero de oración, acá estamos. Porque el desafío se vence con el Señor.